explicó que venía de otro universo, buscando destruir la causa del cataclismo que amenaza su realidad. Hace 3 años estrenamos un video dedicado a la línea Machine Robots, subsidiaria de la Bandai, donde les contamos un poco sobre el origen de los juguetes que después se popularizaron en Occidente como el desafío de los Gobots. Esta vez nos toca hablar de la serie de televisión y su legado. ¿Qué pasó con los Gobots? La serie Gobots, que también fue nombrada como el desafío de los Gobots, fue producida por Hanna-Barbera y se basó en Gobots, una línea de robots de juguetes que se transformaban en vehículos. Pero si estás acá por este tema, es obvio que ya lo sabes, así que vamos con la información relevante. Gobots se estrenó en Estados Unidos en 1983, casi un año antes del debut de la línea de juguetes original de Transformers. Dato importante que permite descartar la equivocada tesis de que es una copia de Transformers. Ambas franquicias tenían un origen similar, ya que estaba compuesto principalmente por juguetes japoneses preexistentes, utilizados bajo licencia de un distribuidor estadounidense. En este caso, la serie Machine Robot se puede dar a entender que ambas compañías al mismo tiempo tenían la intención de hacerse groseramente ricos explotando una línea de juguetes, pero este es un hecho registrado que quien arrancó con todo el rollo fue Tonka y Gobot. Bueno, la trama es el escenario de la lucha de dos facciones de robots provenientes del planeta Gobotron, los heroicos guardianes y los malvados renegados. Los guardianes están bajo un mando del valiente Líder 1, ayudado por Turbo, su mano derecha, quien se transforma en un coche deportivo, y Scooter, que toma la forma de un scooter, valga la redundancia, y puede hackear computadores. Show duró solo 2 temporadas y marcó la diferencia porque los personajes pocas veces usaron armas, lanzaban rayos de sus puños, lo que resultaba un poco anticlimático. Bueno, las principales diferencias entre Transformers y Gobots. Mientras que el origen de los Transformers varía con el tiempo y las distintas encarnaciones, sea la matriz de la creación, etcétera, etcétera. En el caso del desafío de los Gobots, sus orígenes son más biológicos, siendo criaturas humanoides llamados Goblins que vivían en el planeta Gobotron, enfrascados en una guerra civil y una posible extinción. Es cuando aparece el último ingeniero, quien se encarga de regenerar a los Goblins con partes mecánicas hasta completarlos como cyborgs, o sea, en un 99% mecánico. Mucho se dice que la serie de Transformers tiene un mejor acabado en el apartado técnico respecto al desafío de los Gobots. Sí, es el arca. Pero esto no es tan exacto del todo, ya que gracias a un reducido número de personajes protagónicos, un mejor control de la dirección, hicieron que tuvieran un mejor apartado técnico, con sus respectivos errores, lógicamente. Tampoco es Akira, ¿no? Eso no quiere decir que el diseño mecánico y de personajes sea superior en el caso de Gobot. Solo nos referimos al apartado técnico de la animación. En Gobot se podía ver una mayor variedad de cyborgs femeninas. Inclusive una de las principales antagonistas era una mujer de estruendosa risa. Además, solo se requería cambiarles la voz y listo. En Transformers se recurrió al apartado de las fembots en un solo episodio, donde pudimos ver finalmente a Elita One, Moonracer, etcétera, etcétera. Posteriormente, en la tercera temporada, al fin tuvimos a la primera fembot oficial del equipo, Arcee. Una de las razones por las que Gobot fue exitosa y también fue el posible motivo de su debacle fue el precio de las figuras. Si bien los costos de $3 les garantizaba buenas ventas, también ponía a la marca como un producto de segunda clase. O sea, los papás salían a comprarle un Transformer a su hijo y después de ver el formidable precio de un Optimus Prime de la época, preferían comprarle un Gobot. Total, también se transformaba, ¿no? ¿Qué
Kelly Ward fue quien se encargó de escribir 22 episodios de GoBots y aunque probablemente no te suene el nombre, seguro sí recuerda su trabajo más famoso, Grease. Sí, el musical súper exitoso con John Travolta y Olivia Newton-John. Mientras que en Transformers las historias tenían un componente más episódico, en el caso de GoBots habían ciertas historias con intereses románticos, como era el caso de Turbo y Crusher, que se remontaba a una época que tanto como Cycle y Crusher eran guardianes. O sea, se apreciaba una construcción argumental desde los orígenes de su creación, no tanto al paso como era su competencia. Al finalizar la última temporada de la serie, y como una manera de remontar los alicaídos números, tanto de audiencia como de ventas, Hanna-Barbera Productions y Tonka estrenaron lo que vendría a ser la película, que al igual que Transformers The Movie, cronológicamente se ubica al final de la serie de televisión y transcurre en un mundo llamado Quartex. Los habitantes de ese planeta se transforman en rocas. Sí, en rocas. Como era de esperar, Rock Lords fue un fracaso portentoso. Al menos resultó una pérdida inferior al de la cinta de Hasbro del 85. Como curiosidad, Telly Savalas y Margot Kinder participaron en la cinta. En 1986 se estrenó la serie Machine Robot con 47 episodios. El planeta Cronos es un mundo de superrobots con forma humana que viven en paz gracias al reinado de Kirai. Cuando los ejércitos de Gandora tratan de conquistar Cronos, el hijo de Kirai, Rom, ha de liderar a los ejércitos de Cronos para detener al ejército enemigo. Los diseños de los robots de Machine Robot se usaron también para la serie estadounidense, El Desafío de los GoBots, y también los de la película Rocklord, como parte de los personajes, o sea, todo un gran reciclaje. También debes saber que, tras finalizar la serie, los GoBots fueron lanzados en formato cómic para Inglaterra, un grupo de números inspirados en las historias de Machine Robot y GoBot. Se conoce como Robo Machine. En esta historia, Cycle y Tank fueron transformados en robots por el humanoide Strun Dumas, quien les ordenó asesinar al presidente de Gotron en una supuesta secta. Los humanos están conformados por Matt Hunter, no ese Matt Hunter, Nick Burns, Alison Jan Moria, conocida como A.J. Foster. GoBots después de la cancelación de la serie. Tanto Hasbro como Takara han hecho muy poco con la marca GoBots en general, aparentemente satisfechos de enterrarla como una estrategia muy común en el mundo de la industria del entretenimiento, de usar periódicamente el nombre de la línea como marca comercial para juguetes destinados a niños de edad preescolar. Vamos a nombrar algunos casos en los cuales fueron utilizados los personajes de la franquicia. En 2003, para el Minicom de Armada Megatron, se utilizó el nombre de Líder 1. En 2008, Hasbro lanzó a Fracture, una redecoración del Classic Mirage, inspirada en Crusher, como parte de una serie de juguetes exclusiva de Walmart. En la línea de juguetes de la serie de películas Live Action, Backtrack de 2008, y en Revenge of the Fallen salió Death Life, un homenaje del GoBot Spoons. En el 2003, la figura de Rip Claw fue rediseñada para parecerse al GoBot Bam. Los GoBots hicieron algunas apariciones en los cómics de Transformers, principalmente por la muerte de varios Cycles nativos de Cybertron, algunos a manos del gladiador Megatron. El personaje de Bugbite reafirma la conexión implícita con el universo GoBot. Bugbite menciona que era un GoBot desplazado. Explicó que venía de otro universo, buscando destruir la causa del cataclismo que amenaza su realidad. Todo de una manera sugerida, ya que a los señores de la Bandai esto no les gustaría mucho. La historia siguió como texto exclusivamente en línea a través de la página Transformer Collectors Club de Wired Hope, que de manera explícita conecta a los G1 GoBots como una continuidad del Desafío de los GoBots de 1984. En la serie de cómics de Shattered Glass y Transtech
donde podemos ver a alguno de los Gobots como cibertronianos nativos. En el libro de Adrian Wave de 2010, Transformer Animated, The Allspark Almanac 2, se hace una retrospectiva que cubre la tercera temporada de Transformer Animated. Llevaría las cosas más allá. Se hace referencia a Stretch, que hace referencia al Gobot Tusk, la icónica limusina. En el foro oficial de Hasbro, Ask Vector Prime, se declaró que Gobotron era otra manifestación del dios creador transdimensional Primus de los Transformers. En 2015, como parte del periodo previo a BotCon, Fan Publications dio a conocer que Evil One es un Gobot antiguo y villano. Era la encarnación de los caídos. Recuerden, niños, que las marcas registradas pueden caducar si no se usan con regularidad, dejándolas abiertas para otras entidades o de dominio público. Como ejemplo, antes de la explosión del UCM, la Sony y la Fox se encargaban cada cierto tiempo de lanzar productos de dudosa calidad de sus personajes, solo para mantenerlos. Hasbro renovó una vez más la solicitud de marca registrada en 2015, esta vez para la distribución de películas y programas de televisión, que a la fecha no existe. Y es así que esto es lo que pasó con el universo de los Gobots en resumen. Hasbro puede utilizar las licencias de los personajes y las marcas, pero no pueden producir líneas de juguetes basados en estos personajes, ya que los personajes le pertenecen al gigante Bandai. Me refiero, los moldes, los diseños, para no confundir un poco las cosas. Ninguna franquicia ha logrado sostenerse solamente con la emisión de sus series de televisión o la publicación de cómics. Ejemplos clarísimos son el de Thundercat, los remakes de los años 2000. Ese sería, por ejemplo, y existen muchos casos que también podrían venirnos a la cabeza. Bueno, Maximales, espero que hayan disfrutado del video de hoy o al menos les haya parecido algo interesante. Si es así, por favor, regálame un like o suscríbete y si puedes, compártela. Somos TheDefriki.